Tenemos a Chema Galindo. Bueno, cuéntanos, porque te veo con un montón de papeles ahí, tu carpeta. Tengo mis anotaciones. Bueno, pues predicciones. Hablábamos en el anterior programa de la figura del tercer anticristo según Nostradamus, que dijimos que de la figura de Nostradamus ya está bastante exprimida y quedaba por hablar de este tema. Y ahora de esa posible tercera guerra mundial, que vamos a hacerlo desde el punto de vista de Benjamín Solari Parravicini. Para el que no lo sepa, era un pintor argentino y predijo, mediante dibujos, psicografías en este caso, hizo dibujos proféticos y debajo de esos dibujos proféticos hacía un comentario, ¿vale? Ha sido el llamado Nostradamus de Sudamérica, contemporáneo. Y también vamos a hablar sobre las profecías esas para 2021 de los Simpsons, muy curiosas, por cierto. Bueno, Parravicini es como Nostradamus. Lo que pasa que no es muy conocido, quizás. No, Parravicini no es conocido porque Parravicini es contemporáneo. Parravicini nació en 1890. Bueno, contemporáneo. Bueno, en contemporáneo quiero decir que ahora mismo. Sí, que es sí. Él murió en el año 1974 y hizo infinidad de psicografías. Para el que no sepa psicografías, ¿a qué nos estamos refiriendo con una psicografía? Son dibujos. Una persona que entra en trance y directamente dibuja con un comentario en este caso. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues, hombre, realmente estamos viviendo una pandemia. Una pandemia que ha venido para instalarse un ratito. Un buen ratito. No, ha sacado Pfizer una vacuna también. No me lo creo. No hay alternativas. Hoy por hoy no hay alternativas. No hay remedio hasta el momento. Es un verdadero problemón. Por más que digan que a final de año, que si la vacuna, bla, bla, bla. YouTube, Autolitus Channel. Vamos camino de un confinamiento total. O al menos esto parece. Pero otra vez, a confinarnos totalmente. Ahora mismo llevaría camino de ello. Y que la única manera y que la única arma que verdaderamente tenemos es una simple mascarilla. No vamos a centrarnos ahora en este problema porque estamos muy bombardeados de todo tipo de opiniones cada segundo por televisión, por radio, por redes sociales, etcétera, etcétera. Muchos comentarios. Y seguimos haciendo ese paréntesis con figuras predictoras, como comenté en el último programa de Nostradamus. Hoy vamos a ver qué hay desde el punto de vista de Benjamín Solari Parravicini de esa posible tercera guerra mundial que al parecer viene de camino. Esperemos no lo sea. Esperemos no lo sea. Dijimos que vamos a hablar de eso. Y he metido un poco en gastos. Vamos a ver esa enigmática serie de los Simpsons para el 2021. ¿Qué hay detrás de lo que se predice? ¿Se consideran predicciones también lo de los Simpsons? ¿No? Sí, vamos, los Simpsons. Bueno, también se veía en los Simpsons un capítulo a Donald Trump en un ataúd y todavía no. Bueno, es que no tiene que ser presidente para que pueda caer en un ataúd. Bueno, se supone que se morirá alguna vez. Vamos, yo insisto, que hablando muchas veces de estos temas, quizás las entes divinas retrasen lo que decimos o incluso por el momento no vayan a ocurrir. Haremos un breve relato de quién fue Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, el llamado Nostradamus de Sudamérica. Pues este señor fue pintor argentino, escultor, que nació en el año 1898 y murió en 1974. Famoso internacionalmente por sus psicografías. Las psicografías en el fondo son dibujos proféticos. Muchos de ellos, de estos dibujos, que están interesantes, de al menos de la profecía de Parravicini. Muchos de estos dibujos
que se escribieron y se pintaron durante la mitad del siglo pasado se han ido cumpliendo inexorablemente. ¿Todos? ¿O casi Hay todos? algunos que no se han esbozado. Parravicini dibujó más de 700 psicografías, y muchas de ellas, de las cuales hemos hecho una selección, y de esa selección se han ido cumpliendo. Parravicini tenía ese don por mediación de emisarios angelicales. En concreto tenía contacto con un ángel y se llamaba José de Aragón, que era como se llamaba el ángel que se comunicaba. Y en un momento de su vida comenzó a presentar imágenes acompañando a esas imágenes ciertas anotaciones que él iba, digamos, incorporando a esos dibujos. Con el paso del tiempo, él ya se dedica a canalizar esta profecía, y muchas personas se dan cuenta que con el paso del tiempo y los años, lo que él había escrito y dibujado se iba cumpliendo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer ahora es, vamos a entrar en esa materia, porque más de 700 psicografías y hemos hecho esta pequeña selección. Autolitus Channel. La primera psicografía habla de bombas atómicas lanzadas en Japón, y se ve que está realizada en el año 1939. Y de comentario dice lo siguiente: ruido de ruidos, ensordecer a las alturas la bomba F. Y es así como entendemos ese momento. Y hay que interpretar uniendo las palabras junto con el dibujo. Y se ve en el dibujo el mapa de Japón. 2 bombas y arriba una especie de enfermeras con unas cruces representando las 2 bombas. Esto lo dibujó en el año 1939, como comentaba. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki del 45. Exacto. 6 años antes de que cayeran las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Un dibujo del año 1939, que quizá fue el año que empezó la Segunda Guerra Mundial. Con ello, Parravicini va adquiriendo en el fondo mucha solidez en lo que él va anunciando y vaticinando. Y con ello es sorprendente lo que llevó a observar y vislumbrar. 2 bombas y abajo el mapa de Japón, prácticamente con una especie de persona muerta, y representando lo que significó la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, y dibujando el mismísimo Japón. Esta es bastante clara, y en 1939, 2 bombas, Japón, y si veis, la imagen habla por sí sola, clara y precisa. Desde aquí empezó su forma a expandirse poco a poco. Hay otra psicografía que también la dibujó en el año 1939 y decía lo siguiente: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no iluminará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. Aquí uno puede sacar varias conclusiones. La primera, que importa, digamos, es el atentado a las Torres Gemelas. Claro vaticinio, claramente 2 veces, y lo dibuja claramente. Entonces, cuando vemos este dibujo realizado en el año 1939 del pasado siglo, y ya se sabe lo que ocurrió en aquel correspondiente año 2001, uno dice: profecía cumplida. Ahora, también, si uno ve la libertad de Norteamérica perderá su luz, profético también, porque un país en guerra, como está constantemente Estados Unidos, es un país sin libertad. Pero, Chema, también te puedo decir yo, hay un TVO famoso en España, el que sea extranjero no lo sabrá, pero bueno, se llama Mortadelo y Filemón, y es curioso porque hay una viñeta de este dibujante,
de 1995, donde se ven las Torres Gemelas de fondo con un avión YouTube, Autolitus Channel. que está dentro, literalmente, estrellado en la Torre Gemela. Es curioso. Esto es del año 1995. Es curioso. Me lo pasó un oyente investigando. La viñeta es del 94, el 95, por ahí anda. Pongan Morcillo y Filemón, avión. Es curioso. No, vamos. es que sale. Me quedé Sí, no. Bueno, pues, flipando. Puede ser casualidad los dibujos de este hombre, también puede ser. Hombre, en esto que estoy comentando yo, pues no, este hombre, ya te digo, tenía un emisario angelical y igual que Nostradamus tenía sus emisarios, pues este hombre tenía a José de Aragón. Bueno, pues, como estaba explicando, que la libertad de Estados Unidos la perdería. Bueno, pues es un país que en el fondo es un país donde en el fondo la prensa se transforma en propaganda. Estoy con picor de garganta. Se controla porque se está en guerra. Esto significa que, por ejemplo, a partir de entonces los estadounidenses ya no pueden viajar por todas partes del mundo con plena libertad. Su antorcha no alumbrará como ayer. Significa que la antorcha significa la libertad. Y obviamente es un país en guerra. Y en un país como se han desarrollado las cosas últimamente, pues se puede decir que desde entonces, ahora, se ha perdido un poco esa libertad, que fue fundamento constitucional de los Estados Unidos. Todas las profecías son mensajes místicos, eso no lo olvidemos, enviados, según la tradición, por ángeles, enviados espirituales, divinidades para anunciar cosas a la humanidad. Eso básicamente son las profecías. Y ya he dicho, si esto no se habla, pues las profecías se cumplen. Pero sigo diciendo, si uno las divulga antes de que los hechos ocurran, es posible que la divinidad intervenga. Ese es el intríngulis del misterio, en fin, que hay tras las profecías. Pero fíjate, José, este hombre, Benjamín Solari Parravicini, ha sido también utilizado, al igual que Nostradamus, de forma tendenciosa. Y también, ¿cómo no decirlo?, han aparecido falsificaciones, porque estos se transforman en máquinas propagandísticas. Pero al igual que Nostradamus, que de alguna forma se agota, como decimos, con la Tercera Guerra Mundial, y el tercer anticristo, como ya hablamos en el anterior programa, en el caso de Parravicini, sus 700 psicografías, muchas se han cumplido desde nuestro punto de vista, pero al mismo tiempo no hay mucho más que rescatar de Parravicini. Es decir, muchas no se han cumplido y muchas no tienen una interpretación. Tenemos otra psicografía. Bueno, como católico y practicante, escribió sobre la Iglesia también Parravicini. Anunció el futuro de la Iglesia Católica y en una psicografía dice lo siguiente: nueva era llega, mundo en disfraz. La Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Desde nuestro punto de vista, cuando dice nueva era llega, un nuevo mundo comienza, pero fijémonos en lo siguiente: la Iglesia entregará su otorgamiento, es decir, aceptará la renunciación del papado, es decir, estaba profetizando. Y esta psicografía es del año 1972, de hace 48 años. La renuncia del Papa Benedicto XVI. Y el nuevo será joven de ideas, el Papa Francisco. Sí. Y creo que para los destinos de la Iglesia esto ha sido clarísimo. De hecho, ya estamos viendo cómo el Papa Francisco va cambiando los dogmas de la Iglesia y las ideas. Y en la palabra renunciación, en este caso, es clave, porque que llegue un Papa y renuncie a lo que Dios envió a la tierra, que se cumpliese, es una crisis clara de la Iglesia.
que se está viviendo. Pero Benedicto XVI queda como Papa emérito y aparece Francisco con ideas renovadas, nuevas. Pero el problema es que no pueden haber dos papas, porque si no, se produce un cisma en la Iglesia. Y yo creo que estamos viviendo un cisma en la Iglesia Católica. Algo que ya ocurrió en el siglo XV con el cisma de Aviñón, con dos papas, incluso hasta con tres papas. En fin. Tenemos otra psicografía, donde podemos observar las figuras que hay. Aparece el número 2, porque el dibujo va unido al comentario, y aparecen dos caras, digamos que representan un papa viejo y un papa con nuevas ideas. Y dice lo siguiente: divergencias del nuevo papa, luego de luchas internas. Bueno, esta psicografía habla literalmente del cisma que se está viviendo, y dice: Papa nuevo ya va. En el dibujo de 1972, divergencias, el nuevo Papa será luego de arduas luchas internas. Dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confusionismo, que es lo que estamos viviendo hoy día. Y de ello surgirá lo inesperado. Por lo tanto, esto plantea en el fondo el cisma que se está viviendo. Y el Papa actual, con sus nuevas ideas y doctrinas, que en el fondo está cambiando muchas de las tradiciones antiguas, ya lo estamos viviendo. ¿O no lo estamos viendo? Sí. Sin entrar en detalles, pero lo estamos viendo. Está la Iglesia Católica, de los buenos, y también la de los malos. Tenemos al cura, que se preocupa por el prójimo, y está la red de pedofilia criticada por el Papa Francisco. Tenemos otra psicografía, y es del año 1938, y dice lo siguiente, junto con el dibujo: el papado tendrá nuevas normas, lo malo de ayer dejará de serlo, la misa será protestante sin serlo, los protestantes serán católicos sin serlo, el Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América, en tanto la humanidad caerá. Claramente son los tiempos que se están viviendo hoy día. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. Primer Papa sudamericano que tenemos en la historia. Nuevas normas. La doctrina que está enseñando hoy con sus palabras cercanas a la gente, el Papa Francisco, son algo que no estaba esperando para la tradición católica de cientos de años. Habla incluso en su encíclica del medio ambiente, de los animales, de la fauna. Incluso el Papa ha hablado, por ejemplo, de las madres solteras que se podrían bautizar. Y él mismo ha dicho que quién es él para condenar a los homosexuales. Por tanto, estamos frente a una situación y a una profecía cumplida. Autolitus Channel. Todo lo que dice el Papa va sintonizando con los nuevos tiempos. Tiempos, como dice la profecía. Fijarse bien, la humanidad caerá. Pero, ¿qué significa que caerá? Tenemos una siguiente que es bastante clara, y lo que dice Benjamín Solari Parravicini. Y ya entrando en materia, que parece la Tercera Guerra Mundial. Esta psicografía fue realizada en el año 1932. Y lo que dice aquí Parravicini es lo siguiente. Así de simple. 3 guerras. Pasó la primera, pasó la segunda, ¿y cuándo llega la tercera? Esa es la pregunta. Lo cierto, según la tradición, Benjamín Solari Parravicini llegó y profetizó esto: 3 guerras. Impresionante. La duda ahora es cuándo se detonará la Tercera Guerra Mundial. Esa es la pregunta. Pero no obstante, lo dijo con claridad. Y nosotros, al menos, dentro de este contexto profético, recordemos siempre que estamos viviendo un momento de revelación, de la verdad, que parte de los tiempos que se están viviendo, y si esto ocurre, estas cosas,
debiesen de ser próximamente y no dentro de mucho. Y si me preguntas, yo no veo más allá de los próximos 2 años. Si me lo preguntas, yo más de 2 años a esto no le veo. Los acontecimientos van al galope, a pasos agigantados. Lo que nos ha traído la pandemia, lo que viene, que será una recesión económica de vértigo. Y creo que todo desencadenará en algo que pudiese ser una y esa tercera guerra mundial. Esperemos no sea así. Y que esta profecía, esperemos que nunca se cumpla. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo cada vez estoy viendo noticias de más comercios, que yo creo que esto tiene que ser a nivel mundial. No solamente vemos las noticias de España, que si hiciera una zapatería después de 40 años abierta, que si una taberna de toda la vida en Madrid echa el cierre después de 100 años. Se están viendo muchas cosas que yo creo que esto no era impensable. Pero yo creo que esto en Francia también ocurre, y en Inglaterra, y en Estados Unidos. En todos lados, está hablando del mundo. Claro, no de aquí. Todo esto conllevará una gran caída. Esto puede llevar a un conflicto, por supuesto, nadie lo ve. Pero puede ser por sobrevivir. Puede ser que la supervivencia es lo número uno. Lo número uno. Yo leí, tenía un artículo que creo que lo tengo, pero tengo que buscarlo porque con el traslado que tuve hace 4 años, pues tiene que estar por algún archivador mío del cuarto trastero. Pero leí un artículo del año 1987 de uno de los pocos supervivientes que quedaron del gueto de Varsovia. Y dijo lo siguiente aquel señor. Dijo: el día que se abran las fronteras, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, al pobre no hay quien lo pare. Cuando se abran las fronteras, al pobre no hay quien lo pare. Habrá una invasión, habrá... Eso es lo que dijo aquel hombre. Si encuentro alguna vez el artículo, lo traeré aquí. Puede ser, aparte puede ser de que estemos hablando de que la tercera guerra mundial sea producida por sobrevivir, por querer alimentarse, puede ser por muchas cosas, no lo sé. Puede ser por una supervivencia, puede ser por un mínimo roce, una mínima tontería, se puede desatar lo que puede ser una conflagración mundial. Un mínimo incidente. Fíjate si hemos tenido incidentes desde la crisis de los misiles en el año 62. Sí, pero que sea a nivel mundial, yo creo que va a ser a punto de desatarse. Es un poco lejano eso. La guerra del Golfo, lo de la Sí, pero a nivel mundial, Chema, tiene que ser a nivel de cada país, de que hagan estallan sus guerras, por así decir, civiles, por sobrevivir. O sea, sería... Bueno, esperemos que todo esto no se cumpla. Bueno, lo que yo pienso. Nostradamus ni Benjamín nunca nos hablan, ni Benjamín Solari Parravicini ni de Nostradamus hablan de una cuarta guerra mundial. Fíjate tú, es que es curioso. Hablan de una posible 3 guerras, pero nadie habla de una cuarta guerra mundial. Entonces, aún se puede hacer algo para evitarla. Y oye, mira, que han habido episodios para, como te he comentado, haberse detonado desde la guerra de Corea en el año 50. La crisis de los misiles con Cuba en el año 62, si no mal recuerdo, la guerra del Golfo, en fin. Y si abogamos a las fuerzas místicas, quizás no se cumplan, pero Benjamín Solari Parravicini, como nosotros, fueron bastante claros. Y desde luego, si la hay, no habrá una cuarta para contarlo. Y recordemos las palabras de Einstein, que dijo: no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta, si es que hay, será con palos y piedras. Autolitus Channel. Tenemos otra psicografía y dice lo siguiente. Atención a esta: fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo, mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón, que pareció dormido. Viene el terror del oso, que fingió amor.
Viene el demócrata humilde, que no lo fue nunca, y viene con él la pobreza, y con ello todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad, luego en la luz. Así lo escribió Benjamín Solari Parravicini. Para mí esta psicografía es la definitiva. Lo dice claramente y me identifico con ella. Y el tiempo actual. Fijarse bien, fuego, hambre, pestes o pandemias, con lo que ahora mismo estamos padeciendo. Muerte, o es que tampoco está habiendo muertes. Sí. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Esa campana, que si la veis en la psicografía, está arriba a la derecha, puede ser perfectamente esa tercera guerra mundial. Porque fijarse bien lo que dice claramente. La tiniebla del dragón, que pareció dormido. China. Viene el terror que fingió amor. Rusia. Y viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Estados Unidos. Que si vemos con el nuevo presidente electo en los Estados Unidos, es un demócrata. Ha venido de la nada. Da a pensar que estamos muy cerca de esa tercera guerra mundial. Y si esto es así, la tercera guerra mundial estaría protagonizada por estos países: China, Rusia y Estados Unidos. Y además dice, más aún, el mundo no escucha ni ve. Es decir, estamos centrados en el COVID-19 y no nos estamos dando cuenta, no escuchamos ni vemos lo que viene de camino. Más aún, el mundo no escucha ni ve. Estamos centrados en otras cosas. Tan claro fue Benjamín Solari Parravicini. Siguiente psicografía. Dice lo siguiente: el átomo llegará a dominar el mundo. El mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. Nuevas enfermedades, catástrofes, locura colectiva, descontrol total. El mundo oscurecerá. Aquí puede ser la respuesta que tú tenías a eso, José. Descontrol total, locura colectiva. Lo que está hablando aquí son aspectos de la Tercera Guerra Mundial o sus consecuencias. Un mundo dominado por la voz de la energía nuclear, por la bomba atómica, que puede ser tremendamente delicada, pero que anuncia en el fondo un futuro oscuro para la humanidad. Un futuro con un poder devastador que traerá en la Tierra, que no son otra cosa que las bombas atómicas y nucleares. Y si esto ocurre, si ocurre esta Tercera Guerra Mundial, y esperemos que no ocurra, podrían no solo lanzarse armas de destrucción masiva, sino también las químicas y biológicas, que también las conocemos. Otra psicografía dice: la noche es ya la noche es ya en la noche. Ella cerró su resplandor postrero con el silencio del callar de esperas. Tiembla la tierra, roncan los cráteres, derrumbarán las montañas, los mares avanzan, los bosques son llamas, las sierras pedruscas, los vientos ciclones sobre la partida tierra, y el grito es grito en el eco de ecos, de hielos hielo, de agua aguas. Bien, lo que anuncia aquí desde nuestro punto de vista es que acompañando toda esa Tercera Guerra Mundial vienen desastres naturales, que son los que estamos viviendo constantemente, producto de lo que ya está ocurriendo a nivel medioambiental. Por tanto, también dentro de este escenario, Parravicini plantea en esta psicografía del año 1969 una situación alarmante a nivel medioambiental, digamos, que va a ser de alguna manera consistente con esta Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, que cada uno vaya sacando sus consecuencias. Hay muchas más, pero nos vamos a quedar con estas que son representativas. Al menos hay una esperanza también, y ojalá no se cumpla esto de la Tercera Guerra Mundial. En fin, todo esto según Benjamín Solari Parravicini. Pero en el programa
y en otras ocasiones hemos hablado de otros personajes como Nostradamus. Hemos hablado de los enigmáticos, hemos hablado de las enigmáticas cartas Illuminati, prediciendo también esa tercera guerra mundial. Lo hablamos en un programa. Las enigmáticas cartas de Steele Jackson, perseguido hasta la saciedad. Hemos citado a Baba Vanga, también idem de lo mismo. Todo refiriéndonos a la citación de esa conflagración que puede avecinarse, e incluso de la famosa serie de Los Simpson. Pero ¿quién hay detrás de todo ello? ¿Cómo es posible que incluso haya una siniestra predicción de Los Simpson en enero y abril de 2021? Todos conocéis esta famosísima serie, conocida en todo el mundo, y que incluso en un capítulo si no mal recuerdo, del año 1989, predecía que en las Navidades de 2020 estaría todo el mundo confinado en sus hogares y con mascarillas. Y esta es una serie que no se hizo popular por sus personajes y episodios de comedia, sino por sus mensajes ocultos que estaban en dichos capítulos. Mensajes ocultos que no nos dimos cuenta a primera vista y que no le prestábamos tanta importancia cuando no existía Internet. No sabíamos nada en absoluto de las teorías conspiranoicas ni la existencia de los Illuminatis. Solo veíamos a Los Simpson porque era una serie muy divertida y entretenida, que con el paso del tiempo ya nos fuimos dando cuenta de sus mensajes ocultos. Y todo fue en parte gracias a la existencia, como hemos dicho, de Internet. Y así nos dimos cuenta que esta serie ocultaba mensajes muy siniestros, mensajes ocultos, que podríamos decir que de programación predictiva. Y es ridículo decir que el creador de Los Simpson tenga una bolita de cristal para predecir el futuro. Lo más lógico sería que su creador obtuviera información clasificada de ciertos eventos que iban a suceder, por lo que los ocultó en los capítulos de forma de programación predictiva, que es una manera, digamos, de enlazar y programar a la audiencia, o en este caso al público, de cómo reaccionarían a ciertos acontecimientos. Y en esta ocasión se ha publicado un nuevo episodio muy curioso que deja mucho de qué hablar y pensar, anunciando que el próximo año 2021 será todo un verdadero desastre. La última temporada 32 de Los Simpson, en el episodio 4, el especial de Noche de Brujas, nos muestra un escenario muy inquietante de que podría ocurrir en el primer mes del año 2021, que hasta incluso publican una fecha exacta. El capítulo comienza con una pequeña parodia política de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde vemos a la gente votando con mascarillas, haciendo referencia a la crisis actual de la pandemia. YouTube. Luego vemos Autolitus Channel. a March. Mark llamando a Homer para que venga a votar, a lo que Homer Simpson no se acordaba que ese día eran las elecciones, por lo que no le da importancia y se queda dormido. Pero sueña que se fue a votar, y más tarde llegan las 8 de la tarde y Maggie despierta a Homer diciéndole que por qué no fue a votar, a lo que Homer le pregunta qué tan malo podría ser cambiando a un escenario catastrófico en la ciudad de Springfield, marcando la fecha 20 de enero de 2021. Pues las consecuencias de Homer de no ir a votar atrajo un escenario catastrófico para todos, donde vemos las calles destruidas e incendios por todos lados, y donde vemos robots recorriendo las calles, tal vez para aniquilar a cualquier superviviente,
por lo que vemos algunos personajes que siguen utilizando mascarillas, lo que se traduce o se interpreta que la pandemia aún estará patente en el año 2021. Finalmente, la ciudad devastada de Springfield es visitada por los 4 jinetes del apocalipsis: la peste, la hambruna, la guerra, la muerte. Aquí se da inicio a ese episodio especial Noche de Brujas. Es posible que para la mayoría este episodio está anunciando el fin del mundo o de los tiempos, pero la respuesta es más bien no. El mundo no acabará en el año 2021, pero sí van a ocurrir algunos acontecimientos que van a impactar al mundo entero, como lo hizo la pandemia, y si analizamos este capítulo, nos podría revelar un siniestro mensaje de programación predictiva. Para empezar, esas escenas se centran en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el pasado 3 de noviembre. En un ambiente raro, muy vago y tormentoso. Como si algo terrible fuera a suceder después de las elecciones. Y como estamos viendo en la actualidad, las elecciones presidenciales en Estados Unidos se han desarrollado de manera muy confusa, con mucha incertidumbre de quién sería el ganador, y a pesar de ganar el candidato demócrata, Joe Biden, Donald Trump no acepta su derrota, por lo que aún seguirá su lucha en recuperar su reelección ante los tribunales. Estas elecciones están causando mucha división entre la población norteamericana, en la que en este episodio nos muestra la fecha 20 de enero 2021, fecha en la cual el presidente de los Estados Unidos toma posesión. Pero lo más extraño y siniestro del caso es que no se vio ninguna toma de posesión. Más bien se vio como un escenario de destrucción, como si hubiera ocurrido una guerra o una catástrofe. La pregunta: ¿nos estará mostrando de una manera, digamos, subliminal, de que esa fecha, 20 de enero de 2021, ocurra un acontecimiento de gran magnitud en los Estados Unidos? Que aparcaría, que opacaría, digamos, la toma de posesión, si es que la hay, por su parte. ¿Qué siniestro acontecimiento nos traería a los 4 jinetes del apocalipsis? El caballo de la peste, refiriéndose a la pandemia, lo que se intensificará en el año 2021, con incluso más casos y muertes en todo el mundo, lo que nos va a llevar a que seguiremos con las medidas de aislamiento y cuarentena. El caballo de la hambruna significará que en el año 2021 viviremos quizás una escasez de suministros, de alimentos, lo que causaría escasez de hambruna. El caballo de la guerra, anunciando que 2021 estallará un conflicto de gran magnitud que desencadene en una guerra a nivel mundial. Bien, pues todas las imágenes que salen en dicho capítulo podrían simbolizar un siniestro mensaje de programación predictiva que vaya a ocurrir en el año 2021. Pero no es la única predicción en referencia a dicho año, ya que existe otro episodio más antiguo aún que nos transmite otro siniestro mensaje predictivo en referencia al año 2021, pero con diferente fecha, para concretamente el mes de abril de 2021. Y para los que no lo sabéis, os lo relato, porque es muy curioso también. Este episodio fue emitido el 2 de mayo del año 2010, con el nombre de Vigilancia con Amor, en la temporada 21, episodio 20. Temporada 21, episodio 20. Da que pensar. La escena controvertida
que nos llamó la atención es cuando el señor Barnes se entera que la planta nuclear se ha quedado sin espacio para almacenar residuos de plutonio y le ordena a Smith que lo oculte en el maletín de Homer Simpson. Luego Homer va a la estación del tren tras una conversación con un hombre y se le olvida el maletín con el material radiactivo dentro. Después una mujer ve el maletín y al ver que está abandonado, esta alerta el peligro de bomba, desatando el consiguiente pánico en la estación del tren. Después llega la policía, el escuadrón antibombas, en la que deciden detonar el maletín, provocando una explosión nuclear, destruyendo la estación del tren, mandando a volar el reloj cayendo, donde está Homer Simpson, marcando exactamente los números, el 11 y el 6, en ese reloj, haciendo referencia al 911. Pero la fecha primordial no es esa, porque si se vuelve a la escena de la estación del metro, detrás de Homer Simpson se encuentra un calendario del mes de abril. Y si lo vemos con más detalle, el calendario tiene exactamente 21 días marcados, lo que se puede interpretar una posible fecha, la del 21 de abril. Y para más coincidencia, el calendario de abril de 2021 coincide con la del capítulo, el mes de abril de 2021, donde da comienzo un jueves y con este mensaje oculto, siniestro, que todo hace indicar que algún acontecimiento trágico puede ocurrir en una estación de tren o estación de metro el próximo, como se dice, 21 de abril de 2021. Un siniestro evento de gran magnitud, como lo muestra este capítulo relatado. Y es que, como detalle curioso, en estos episodios vemos a Homer Simpson acostado en una hamaca. No sabemos si quizás tenga alguna relación o significado, pero lo cierto y verdad es que en las escenas finalizan con eventos trágicos. La pregunta, ¿se cumplirán estas predicciones o no? ¿Serán esas fechas o para quizás no ahora, sino quizás sea para 2022? A saber. Pero lo de los Simpsons es curioso, ¿eh? Es que, José, son muchas las ocasiones en que los capítulos de los Simpsons parecen dejar de ser dibujos animados y en cambio ser un oráculo predictivo de acontecimientos futuros en muchos ámbitos. Hemos relatado esto como posible conflicto mundial también. Y es que son varios eventos los que han saltado de las escenas de este programa a la realidad, porque predijeron, entre otros eventos, el avispón asesino y el coronavirus en un mismo capítulo. Que una de las predicciones que más llamó la atención en los últimos tiempos fue que Donald Trump fuera elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Pero otra vez o de primeras? No, de primeras. Y era el año 2000. Era el año 2000, cuando los guionistas de la serie parodiaban el destino del país y 16 años después, ¡zas!, profecía cumplida. ¿Cómo es posible que incluso adivinara que el jugador brasileño de fútbol, Neymar, sufriera una lesión en el Mundial 2014? ¿Ah, también? Muy bueno. Para el año 2021, el próximo año, será un verdadero desastre. Y esto lo afirman en los hechos basados en las escenas más recientes de lo relatado en el episodio Noche de Brujas. Repito, 4º capítulo de la temporada 32. Incluso hablan de una predicción de unas navidades imaginarias y un toque de queda en España. Lo que sí tenemos claro es que el año 2021 será el inicio de una transformación mundial. Y lo que sí es cierto es que esa transformación nos llevará al caos económico, a una recesión donde no hay precedentes. Yo soy de la opinión de que a pesar del COVID-19
viene algo de camino. No lo digo ahora, lo he dicho ya durante algunas ocasiones. Y creo que puede ser, entre otras, esa conflagración mundial. Mirad, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Y qué dirección va a tomar esto en los próximos meses? Ya dije que a partir de ahora esto se va a poner bastante entretenido. Se pide calma para lo que se nos viene encima. Señores, que no hace falta ser profeta, porque hasta el más ciego ve lo que viene por acercarse, lo que viene por llegar. Vamos hacia la dirección de acontecimientos muy duros, porque vamos a vivir momentos muy, muy, muy duros, y no serán fáciles de asimilar. Pero insistimos, hoy más que nunca hay que mantener la calma. Veamos a lo que veamos, y que nos vamos a enfrentar a cambios radicales en los próximos meses, no años, meses. Autolitus Channel. Veréis, en estos momentos nadie puede negar que el confinamiento obligatorio que hemos vivido pasados meses en nuestras casas, en nuestros domicilios, unido al uso obligatorio de mascarillas que hay que llevar por la calle, nadie puede negar que está confirmando, sin lugar a duda, de que estamos en unas manos de una élite satánica que está controlando el mundo. Que lo he dicho y lo sigo diciendo. Y el que niegue esto es que vive en las nubes, desde luego. El confinamiento que hemos vivido confirma que estamos ya en manos de una élite satánica. Y que nadie, ni nada ni nadie, va a escapar a su poder. Que no hay marcha atrás. Que ya no existe ninguna normalidad. Que estamos controlados todos. Y este control abarca todo el sistema financiero mundial y controlan todos los gobiernos del mundo. Estamos viviendo en estos momentos las claves de lo que viene, y son probablemente las claves de esa tercera guerra mundial, porque hay pasos precisos y estos son claros. Ojalá nos equivoquemos. Por otra parte, decir también que con el Papa Francisco, la Iglesia Católica, tal y como va al garete. Y forma parte del nuevo orden mundial. Y que será a través de ella como se va a imponer este nuevo orden mundial en todas las naciones. Si no al tiempo. Yo siempre he dicho, en este caso, que el verdadero Papa es Benedicto XVI. Y lo digo desde el punto de vista doctrinal, no de simpatías, que uno tenga que uno es más bonito, el otro más feo. No. Así no funciona la vida. Las profecías se están cumpliendo. Y con la salida de Benedicto, entre otras que hemos nombrado, viene a cumplirse una de las profecías más misteriosas del Nuevo Testamento. ¿Cómo sería la Tercera Guerra Mundial? Pues el estallido de esa Tercera Guerra Mundial, sinceramente, sería nuclear. Eso está claro. Está escrito en todos los estamentos. Se utilizarían todo tipo de armas nucleares, misiles termonucleares, incluso misiles que no conocemos de su potencial destructor, y que será corta y devastadora. Esperemos, como hemos dicho infinidad de veces, que las entidades divinas nos iluminen y no estalle. Pero de todos modos, Chema, yo más que inclinarme a una guerra mundial nuclear y todo eso, me inclino más a que en todos los países internamente tengan su propia guerra por sobrevivir. Yo no sé cómo será. Yo nos hemos dedicado a hablar un poquito de la psicografía de Parravicini. Hemos contado un poquito los Simpsons. Y en fin, pues hasta ahí hemos tenido, ¿no? Hasta ahí hemos llegado ya. Esperemos que no, que las entidades divinas no se iluminen. Lo único cierto, por ahora,
es que el COVID-19 sigue avanzando. Las vacunas para contrarrestarlo siguen en proceso. Que si a finales de año, que si no sé qué. Ojalá, pero yo no lo veo. Hoy por hoy no lo veo. Que nos engaña todo el mundo, que nos tienen engañados, que hay una élite satánica, llámenle Illuminati, llámenle quien quiera, no lo sé. Hay algo ahí arriba, que son los que mueven los hilos del mundo. Y lo he dicho antes, estamos en una era satánica. Y no hay más. Vacunas, donde la gente está encantadísima con ponerse las vacunas. Pues yo, no sé, yo no soy de vacunas. Siempre discrepé de ellas. No sé, en este caso cómo serán, ni cómo será su reacción. Creo que también se dice que implantarían un microchip, que no sé qué, vale. No olvidemos que estamos ante una mafia a nivel mundial. Autolitos Channel. Y eso, unido a que Estados Unidos se bate precisamente a unas polémicas elecciones que bien podrían traer consecuencias. Pues, Chema, sí, ahí has dicho. Lo que pasa es que nosotros no podemos decir que no se vacune la gente. Yo te puedo asegurar que yo me voy a vacunar. Si sale, me voy a vacunar. Tú dices que no. Hombre, yo sí. Ahora mismo Cada uno. Ojalá salga la vacuna del remedio, del verdadero Yo remedio. lo único que quiero es que vuelva todo como era antes. Es que ya no va a ser como antes, si Pero lo me estoy jodas, diciendo. Vamos a ver, No. si vuelve y hay Ojalá. una vacuna y toda la población mundial se la pone, yo creo que podemos volver a lo que era. Vendrá otra cosa. Joder, bueno, No, así no, que no, 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 es que está claro que no hay marcha atrás. Me voy a acostar esta noche jodido. No, hombre, no, que no quiero ser tremendista, pero es que si vemos lo que hay, es que vamos al caos total y absoluto. Autolitos Channel. Es que vamos al caos total y absoluto. Volver a lo anterior será difícil. No imposible, pero será muy difícil. Muy difícil.
Channel.